Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, en este espacio que en estos momentos está cumpliendo 18 años, con la pandemia casi ni nos dábamos cuenta, 18 años, la hora de Maquiavelo es un programa que ya es mayor de edad y lo que recordábamos es que nació con la caída de la convertibilidad, con el default, con el principio de una inflación que nunca paró, y 18 años después, casi una generación, ¿no? Prácticamente. Y bueno, ¿dónde estamos? Otra vez en default, otra vez en inflación descontrolada, más descontrolada probablemente dentro de algún tiempo, sin moneda, exactamente igual que hace 18 años. Y mirá que pasaron, bueno, Rodríguez y Dual, Ley Kirchner y Cristina, y vino Macri, y vino Fernández y Cristina, y la Argentina no le encuentra la vuelta. O sea, dejamos la convertibilidad hace 18 años y en 18 años no le encontramos la vuelta. Es más, el ministro Guzmán, el ministro de Economía, esta semana dijo la frase que después del famoso, el que apostó al dólar pierde, o el que puso dólares recibirá dólares, y qué sé yo, la clásica frase argentina de que, bueno, hay que desdolarizar las costumbres de querer ahorrar en la Argentina y generar, tenemos que tener, como si fuese un observador, tenemos que tener opciones para que la gente ahorre en pesos. Bueno, no solamente en los últimos 18 años la gente pensaba cuidar su trabajo, el fruto de su trabajo en dólares, sino hace ya 70, 80 años, y Argentina no le encuentra la vuelta. Bueno, 18 añitos con una Argentina que, no sé, quizás en los próximos 18. Quiero que empecemos la hora de Maquiavelo con pequeñas observaciones de la semana. El ministro de Salud, Ginés González García, ahí lo tenemos, bueno, nota en Clarín, donde ya anticipó lo que ya sabemos, que, bueno, que el pico de la pandemia se va corriendo. A ver, yo no quiero hacer comparaciones odiosas, ¿no? Ya sabemos que la pandemia, qué sé yo, podrá seguir hasta fines de mayo. Hay algunos que calculan que como probablemente la cuarentena, perdón, no la pandemia, sino la cuarentena, siga fácilmente a lo largo de todo el invierno. Por supuesto que mucho más atenuada, me imagino que se va a ir liberando porque si no vamos a estar todos muertos de hambre. Pero quiero que veas la comparación que hicimos, no sé si tenemos ahí una comparación del ministro Ginés González García con el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós. ¿Por qué quizá el presidente Fernández tendría que reconsiderar? Ginés González García no es un buen vocero. ¿Por qué? Porque rifó su credibilidad desde que nos dijo que el coronavirus no iba a venir porque estaba en China, estaba muy lejos. Después nos aseguró que era una gripe más. Bueno, finalmente demostró que no entendía del tema. Y la comparación con el vocero de la ciudad, Fernán Quirós, bueno, es abrumadora. Abrumadora, más allá, por supuesto, que en la televisión da mucho más un tipo que es más fachero, que es Ginés, que está excedido en peso, como ministro de Salud con sobrepeso, la verdad que no es un gran ejemplo. Pero la diferencia es que este hombre conserva su credibilidad, es más creíble y explica mejor y se nota que entiende mejor. De todos modos, por supuesto que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, realmente se mandó una gran macana amenazando a los mayores de 70 con, no sé, hacerles trabajo comunitario si salían a la calle. A ver, trabajo comunitario para juntarse con otra gente cuando querés que no se junten con otra gente, y además, digamos, prohibirles si quiere ir a pasear el perrito, ¿no? Bueno, parece que eso está prácticamente en todo marcha atrás. Un consejo simplemente, ¿no? Por ese contraste tan fuerte, el presidente Fernández la pone cada vez más de vocera a Carla Bisotti, que es una secretaria que se ve que entiende del tema más. Vamos al tema central. La cuarentena. Ya hay muchos analistas políticos que dijeron que el presidente Fernández está
de alguna manera enamorándose de la cuarentena, porque en la cuarentena su imagen creció, la aprobación de su gobierno creció y el tema de la cuarentena tapó el desastre económico argentino. Pero lo que es muy importante, y esto lo están mostrando muchas encuestas, Fernández está superando, algunos hablan de más de 15 puntos, a Cristina. Por lo tanto, la gran oportunidad de la pandemia es que Fernández finalmente consigue tener su propio liderazgo al margen de Cristina, por lo menos por ahora. Yo quiero que veamos una encuesta, dos gráficos de una encuesta de Gustavo Córdoba. Yo siempre hago el chiste malo de que se llama Gustavo Córdoba y es un consultor cordobés, donde te muestra la aprobación y la desaprobación del gobierno de Fernández. Fíjate lo que ha subido en marzo. Acá hubo una pequeña curvita, una atenuación, 10 puntos apenas, probablemente vinculado al tema digamos, esto que ya lo hablamos en la hora de Maquiavelo, puedes repasarlo en el programa pasado, ¿no? Este desastre simbólico que fue los sobreprecios, el currete, con la compra de alimentos, cuando el hambre simbólicamente fue todo un tema de campaña muy fuerte, el hambre, los más vulnerables, bueno, le compramos la comida para los más vulnerables, para el hambre, y curramos ahí. También probablemente haya habido ahí un tema con esta incapacidad de lograr que los jubilados cobren sin amucharse y generar una bomba biológica de coronavirus, como fue lo que vimos hace un mes. De todos modos, veamos que 88,6 es muy alta la imagen, pero yo quiero que veas el próximo cuadro, que es lo más preocupante. Pensando en la crisis económica, ¿en qué medida aprueba un programa universal de ingresos básicos como una forma de ayudar a los argentinos que han perdido parte de sus ingresos, ¿no? La aprobación es impresionante, bueno, es del 90%, más del 90%, 90%. Y nos hace plantear una pregunta, que se la vamos a preguntar ahora a Gustavo Córdoba, si este ingreso universal, que se sumaría a la asignación universal, no hace que, además de que Fernández le tome el gustito a la cuarentena, la pregunta es, ¿no será que los argentinos le estamos tomando el gustito a la cuarentena? No quiero decir al encierro, porque la gente está hasta acá del encierro. Todos estamos hartos del encierro, de no poder ir a tomar un café con amigos, de poder ir al gym, de jugar un partido de tenis. Pero esto de cobrar sin laburar, porque teletrabajo es el 10-15% el que puede hacer teletrabajo. El 90% de la gente que trabaja no puede trabajar, salvo que sea, por supuesto, un sector esencial. Entonces, ¿no será una buena idea con la que, vos fíjate, con los planes, ya el peronismo logró una masa importante de gente que prefiere vivir de planes y no trabajar? Y como siempre te explicamos, el sistema argentino, el sistema sindical argentino, la industria del juicio, las cargas sociales, además, los impuestos al trabajo, hacen que las pymes, que son las que dan el grueso del empleo aquí en todo el mundo, pero acá en Argentina el 70% del empleo privado, no puedan contratar con estas condiciones. Entonces, el plan es la panacea. No necesitas laburar, te mantienen igual, única condición, siempre que votes a un determinado gobierno. ¿No será que este ingreso universal, de consecuencia de la pandemia, puede ser una idea que enamore a todos los argentinos y que no solamente Fernández se enamore de la cuarentena, sino que también los argentinos lo hagamos? Igual se lo preguntamos a Gustavo Córdoba. Uno de los elementos más interesantes de nuestra última medición nacional de 1.300 casos fue que cuando preguntamos si todos estaban de acuerdo con la idea de un ingreso universal para los afectados por la pandemia y por el coronavirus y la crisis económica posterior, casi un 90% de los argentinos nos dijo que sí. Esto es muy interesante de ver porque al mismo tiempo se da en un contexto donde la actividad privada está prácticamente ausente y el perfil de lo público, de lo estatal, realmente está
sobredimensionado, ¿no? Tiene un volumen que es absolutamente llamativo. Habrá que ver si la mala imagen que pesa sobre algunas empresas alcanza también a las pymes. Yo creo que las pymes son y van a ser el gran factor de la recuperación de la economía argentina. El dilema que tenemos por estos días es que no sabemos cuándo va a ser el día después. Sí, y no sabemos si cuántas pymes van a subsistir y la gran pregunta es las pymes que no tienen voz en la Argentina. Ya lo explicamos en la obra de Maquiavelo, todas las instituciones que hay que dicen que representan a las pymes representan justamente otros intereses para silenciarlas. Esperemos que las pymes sepan durante esta pandemia encontrar su voz para explicarle, no al gobierno porque al gobierno no le interesa escucharlo, pero sí a la sociedad que el sistema argentino no es que los bancos son malos, que las grandes empresas son malos, que el trabajador argentino es pleitero. No, es el sistema que hace que todos seamos así, que el político es corrupto. No, es un sistema que permite que esto sea así. Pero bueno, mucha filosofía, lo que sí nos hacemos la pregunta para que reflexionen los empresarios, ¿no? El día después de la pandemia, habrá una Argentina con empresas quebradas y muchos argentinos con muy pocas ganas de trabajar y con más ganas de que sea el Estado que te pague. Sería una pospandemia donde Argentina iría de frente al desastre. Quédate en esta hora de Maquiavelo, imperdible. Vamos a hablar de un tema que empezamos a hablar ya el programa pasado. Los medios de comunicación nunca han tenido tanta audiencia como en estos días de cuarentena, desde la pandemia, y nunca han tenido menos ingresos y nunca ha sido tan grave su crisis como ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Los empresarios no entienden que son los medios de comunicación el teatro de operaciones en donde se va a llevar esa guerra por las mentes de los argentinos entre salir a una Argentina más sustentable que la que tuvimos en estos 18 años o ir a un, no sé, qué sé yo. Quédate. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. ¡Abuela! Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Con BBVA, opera desde tu casa. Ingresa a bbva.com.ar y genera tu usuario y clave digital solo con tu DNI y en 3 simples pasos. ¡Listo! Ya podés operar en banca online o en la app de BBVA. Conoce más en bbva.com.ar. Entre los vecinos nos seguimos cuidando. Si tenés que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapaboca. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Bueno, como decíamos, ¿no? Vamos a hablar de los medios en el momento más crítico, con más audiencia que nunca, con más credibilidad que nunca y en una crisis como nunca, con Laura García, presidenta y fundadora de Global News Group, que es la mayor medidora de medios, medidora de la comunicación de los medios en toda América Latina, sí, y es argentina, y Fernando Ruiz, que, muchas cosas. Autor de unos cuantos libros, uno que estoy leyendo justamente, profesor de la Universidad Austral y presidente de FOPEA, que es esta asociación de periodistas. Les muestro 2 gráficos de un estudio que hizo Global News. Estos son
los medios online argentinos, están Infobae, Clarín, La Nación, Perfil, como todos, en mayor o menor medida, tuvieron desde la pandemia un enorme repunte en audiencia, Sí. un salto muy importante. Creo que a la derecha tenemos las visitas totales como aumentaron, 47, 43%, ¿no? Sí, lo que es interesante, lo que hicimos fue un análisis de los principales medios, de los medios tradicionales. Y lo que vemos es un crecimiento en el espectro digital muy importante. Sí. Y lo que vemos también es que aumenta que el usuario va directamente, la búsqueda Busca directa más hacia el que medio, nunca. no llega, fíjate, la fuente llega directo el 47%, a través de búsqueda Claro, la llega el gente- 43%. Es mucho, la gente está buscando mucho. Está empezando a despegarse la búsqueda respecto de la fuente directa. Sí, hay una necesidad de la noticia, de la información, y entonces el usuario piensa en los medios. Quiero que veamos el próximo, porque ahí te muestra en toda América Latina, si no me equivoco, el salto que dio de la izquierda a derecha, boom, el salto que pegó la audiencia en toda América Latina, siempre los medios online, Bueno, en obviamente. un mes hay 1.200.000 noticias en los principales medios de América Latina dedicadas al coronavirus, solamente. Y lo que es interesante en este análisis es que no hay un correlato entre el nivel de afectados en el país versus el interés por la noticia. Y vemos, por ejemplo, el día que hubo mayor cantidad de búsquedas y de lecturas sobre información y que se publicó En más, marzo, sí. es el día que hubo mayor cantidad de muertos en Europa. Ahora fíjate qué curioso, ¿no? Ya lo comentamos hace un par de semanas, cómo las empresas se están retirando de los medios. Está bien, hay muchas empresas que realmente están en una situación muy grave, pero hay otras que ni siquiera lo están. Y siempre decimos, los medios van a ser ese teatro de operaciones donde se va a jugar sobre la mente de los argentinos si nos mantenemos dentro de un país democrático y si vamos a un sistema totalitario y a un sistema de economía estatal. Que no funciona en Venezuela, no funciona en ningún lado, pero las empresas están abandonando a los medios. Incluso, por ejemplo, en la publicidad online, muchas empresas están diciendo, che, no me metas ahí con contenido de coronavirus, que eso es medio feo. Y flaco, los medios están hablando de eso todo el tiempo, directo o indirectamente, no queda otra. ¿Vos ves que las empresas se están abandonando a los medios? Yo creo que no hay conciencia de que el periodismo es una de las instituciones centrales para construir un entorno informativo que beneficie a todos. Y entonces la capacidad de expresar las ideas, los intereses, las necesidades de todos los sectores, incluso de las empresas, tiene que ver con la existencia de un sistema de medios pujante. Si ese sistema de medios pujante se vuelve escuálido, se vuelve con grandes problemas de sustentabilidad, eso va a afectar a todos los sectores sociales. No es un problema exclusivo de los periodistas, la sustentabilidad del periodismo, es un problema de toda la sociedad. Y eso se paga luego en falta de capacidad de expresar tus ideas en el espacio público. Pero el gobierno seguirá teniendo no solamente sus medios estatales, sino medios que... Al gobierno tampoco le beneficia, Diego, porque un buen entorno informativo es bueno para una buena conversación de un gobierno que tiene la vocación de que el país salga lo mejor posible de la pandemia. Por lo tanto, no es el entorno informativo de baja calidad, no beneficia a ningún actor democrático de la Argentina. Ahora, yo quiero entender que el gobierno de Fernández tiene una visión distinta de los medios que Cristina Kirchner y su intento a través de la ley de medios de callarlos a todos. Ahora, por otro lado, también hay muchos medios chicos, sobre todo, que están diciendo, muchachos, en esta situación necesitamos publicidad del gobierno para compensar la tremenda caída y aparentemente esa publicidad no está llegando. Bueno, en realidad creo que ahí el problema es mucho mayor, digamos.
Primero, el primer problema es que confundimos que la publicidad tiene que ser lo único que rescate a los medios. Y la publicidad también confundió el sentido de los medios. La publicidad se fue a la segmentación del usuario y se fue a las plataformas. Se fue a Google y a Facebook, fundamentalmente. Exacto, pero lo que llevó a esto es a que perdamos el sentido de la verdadera información. Y confundimos todo para nosotros es igual, está todo en un mismo plano. Es una información científica, es un contenido elaborado por alguien que desconocemos, pero que parece que alguien nos referenció, o dice ser alguien que no sabemos, pero parece que es importante, o es el contenido elaborado por un periodista reconocido, y todo lo ponemos en un mismo nivel. Entonces, es como mucho más complejo. No es solamente pensar quién va a rescatar a quién. De hecho, Google hace unos días anunció un plan para rescatar a los medios pequeños. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que se observa en el comportamiento de las sociedades respecto de la pandemia es que todos vamos a necesitar mucho más la comunidad cercana a nosotros. Sí, nosotros, Laura, lo marcábamos mucho el programa pasado, que esta iniciativa de Google, lo que llamamos el Plan Marshall de Google, para todos los medios de todo el planeta, chicos y medianos, no se sabe de cuánta plata puede ser el fondo, pero se habla de miles de millones de dólares, 500. Porque un medio chico podría... ¿Tenés alguna cifra de cuánto? Creo que son 536.000... Es una cifra importante. Una cifra monumental, porque si a cada medio le van a dar, no millones. sé, $50.000 de subsidio por única vez, son cientos de miles de medios en todo el mundo. Ahora, por supuesto, no comentábamos, Google también, además de sostener a los medios, quiere también resolver su problema de relaciones públicas con los medios, porque esa es una cosa, actualización de lo que habíamos comentado en el programa pasado. En la guerra entre los medios y Google por reclamarle a Google y a Facebook derecho de autor, porque hay una parte importante del ingreso que generan Google y Facebook, que se hace con el contenido de los medios, por lo cual no hay ninguna contrapartida, no se ponen los muchachos. Bueno, en Australia ya les dijeron, no nos interesa su plan Marshall, tienen que ponerse. Bueno, es una tendencia que se va a venir, ¿no? Sí, hay una preocupación que tiene que ver con el ecosistema. La comunicación tiene también un ecosistema. Y esto que recién decía Fernando, es importante entender que los medios en ese ecosistema de la comunicación y de la información tienen un rol importante. Y se fue destruyendo, se fue desdibujando su rol. Entonces, el ecosistema está enfermo. Eso también es lo que nos está enfermando a nosotros, porque además tampoco tenemos una correcta dimensión de lo que significa informarnos. Y fíjate vos, nosotros tomamos conciencia de lo que nos alimentamos. El alimento del cuerpo son los alimentos y nosotros nos fijamos cada vez más, sí, nos fijamos más. Que sea orgánico. Sí, las etiquetas, vos viste, las etiquetas nutritivas que tienen, si tienen grasas trans, no tienen, etc. La mente se alimenta de la información que consume. ¿Por qué no miramos eso? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? Se supone que la gente confía en las marcas de medios. Sí, pero es un campo muy heterogéneo y eso perjudica mucho el periodismo profesional, porque en el campo de los medios, como dice este ecosistema que dice Laura, hay un montón de actores que lucran con la información, que utilizan la información en forma muy manipuladora y pasan por periodistas o pasan por incluso medios de comunicación. Entonces eso te desdibuja el campo, porque vos estás defendiendo, como decía Laura, aquellos que procesan con calidad la información, no a todos los que están en el ámbito informativo. En cambio, para la gente es bastante difícil muchas veces distinguirlo. Nuestra esperanza hoy con esta pandemia es que a partir de esta mayor audiencia que nosotros tenemos podamos ir marcando esta diferenciación entre el periodismo profesional y el resto de los actores que están en los medios. ¿Cómo ves lo de Google, el plan Marshall de Google? No, a mí me parece fantástico. Yo creo que una de las soluciones del futuro de la sustentabilidad va a ser una mayor negociación con las plataformas, una mayor responsabilidad social por parte de las empresas y también una concepción del Estado en el cual la publicidad oficial incorpore la necesidad de sostener un buen entorno informativo en cada comunidad. O sea, todos esos elementos son los cuales hay que avanzar para poder generar un entorno más sustentable para el periodismo, porque si no, el periodismo profesional, que hoy se demuestra tan importante, está en una situación delicada. Muy grave, porque ya venía con una crisis, pero bueno, hay medios que hablan de caídas de pauta publicitaria. De todos modos, un agradecimiento especialmente a los anunciantes de la obra de Maquiavelo que no se fueron, de mínimo 50% en muchos casos
y de hasta el 80%. Incluso la televisión en Estados Unidos tuvo una caída de publicidad de más de 30%. Sí, la responsabilidad social de las empresas incluye la contribución a un entorno informativo democrático, ¿no? Eso es algo que no entienden las empresas, ¿no? Que ya están pensando, ya tienen el término incorporado de responsabilidad social, pero los medios de comunicación, insisto, ese teatro de operaciones donde se va a librar esta nueva guerra, esta segunda guerra fría por las mentes de los argentinos, de todo el mundo, Estado o sistema capitalista. Sí, yo creo que la palabra es responsabilidad. Y creo que en este tiempo todos los actores, todos los involucrados en los sistemas de información tenemos que empezar a trabajar sobre esto. Y también ayudar al usuario a que pueda diferenciar. Yo siempre digo, son 3 preguntas que todos nos deberíamos hacer, todos, ante cualquier contenido que vamos a consumir. Primero, ¿qué? ¿Qué es realmente lo que me están diciendo? Segundo, ¿quién me lo dice? ¿Es alguien que me lo dice porque lo dice que otro lo dijo? ¿Hay un hecho real detrás de esto? ¿O es relato? Y el último es ¿para qué me lo dice? Porque ahí entra en juego el tema de la manipulación. Puede ser porque es una cuestión comercial, tengo que saberlo. Puede ser porque ¿Se está vienen buscando... épocas de más manipulación? Ya hay, Sí, ya la claramente ves, sí. absolutamente. Y fíjate vos, hay algo que tiene que ver con el propio sistema de la segmentación. La segmentación lo que ayuda es, primero, que como vos todo lo que vos estás haciendo con la tecnología emite señales de datos de tu experiencia de consumo. Que fulano compra tal cosa. Y lo hace de una forma perfecta. Lo hace con una eficiencia total. Los algoritmos detectan lo que a vos te gusta, lo que son tus intereses. Todos los sistemas, todas las plataformas están hechas y desarrolladas para que vos te quedes el mayor tiempo posible. Entonces yo voy a tratar, como plataforma, como medio, voy a tratar de darte confort. ¿Y el confort cómo te lo doy? Con aquello que a vos te gusta. Sí, claro, y eso nos genera una burbujas burbuja, informativas. Claro, en donde los que odian una cosa terminan odiando más. La radicalización absoluta del pensamiento. Estamos todos pensando que nos superinformamos, pero en realidad lo único que hacemos es validar la forma en la que pensamos. Fernando, vos como presidente de FOPEA, donde están los periodistas, no los dueños de los medios, te doy la última palabra para... ¿Qué le diría FOPEA a los anunciantes que se están retirando de los medios masivamente? FOPEA no tiene nunca actitudes corporativas. Considera y ha nacido para demostrar que el periodismo es un activo social y por lo tanto su trabajo contribuye al desarrollo de todos los actores sociales. Para nosotros, la existencia de un periodismo independiente y profesional es una clave esencial del funcionamiento de una democracia. Claro. Y insisto, el teatro de operaciones en donde se va a luchar por las mentes y los corazones de los argentinos. Laura García de Global News Group, muchísimas gracias. Fernando Ruiz, Universidad Austral, FOPEA y autor de los libros más interesantes sobre periodismo en Argentina. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.